Enfoques pedagógicos y diseño curricular. La labor docente exige que tengamos en claro ciertos conceptos, como los enfoques educativos existentes, y esto para que al momento de seguir el proceso pedagógico, éste sea adecuado y cubra todos los aspectos necesarios para el fortalecimiento de los contenidos de aprendizaje que permita al alumno lograr los objetivos que hemos propuesto. Es por ello que comprender los enfoques educativos y cómo estos han ido cambiando la manera de abordar la pedagogía educativa, tanto positivo como negativamente, además de los procesos pedagógicos y las etapas que ésta contiene. En este video expondremos los conceptos principales sobre los enfoques educativos más relevantes. También presentaremos las etapas a seguir en el proceso pedagógico. Y por último, veremos la aplicación en una sesión de aprendizaje. Enfoques pedagógicos. Los enfoques pedagógicos juegan un papel clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje de diferentes niveles educativos. Básicamente, son sistemas y filosofías con las que se abordan las prácticas y labores académicas, con la finalidad de optimizarlas e incrementar el alcance de estas. En el presente video nos vamos a centrar en 4 de estos enfoques pedagógicos. Pedagogía tradicional. El método en el que se enseña es fundamentalmente expositivo. La evaluación de este aprendizaje es reproductiva, orientada en la calificación de las respuestas recogidas. La relación alumno-profesor es autoritaria. Se centra además en la idea de que el alumno es meramente un receptor de información, haciendo así el conocimiento un objetivo de éste. Los rasgos del educador tradicional vendrían a ser el analítico, sintético, inductivo y deductivo. Pedagogía conductista. En este modelo se desarrolla un grupo de objetivos manifestados en forma observable y medible. Esto hará que los estudiantes tengan que llegar desde la conducta o un punto de partida mediante la realización de medios, refuerzos y algunas actividades programadas de forma rigurosa. Se fundamenta en el modelo conductista de las teorías de Iván Pavlov, cuyo objetivo de estudio es la conducta observable, así controlarla y finalmente predecirla. A partir de esta teoría se plantean 2 ramas, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Las conductas indeseadas son cambiadas o sustituidas por una deseada. Esta es obtenida mediante el refuerzo aplicado. La confianza alrededor del sujeto lo envuelve de tal manera que el docente da el valor necesario para ello. Finalmente, se logra modificar el comportamiento, siendo este reforzado mediante oportunidades. Por otra parte, el modelo conductista cuenta con una postura deshumanizante y reduccionista, esto por las formas de controlar de manera experimental la conducta. Finalmente, la búsqueda del aprendizaje se planteará debido a los refuerzos que cambiarán la conducta del estudiante. La pedagogía crítica. Este enfoque pedagógico busca romper con los formalismos tradicionales de la enseñanza antigua, mediante acciones que se basaban en la memoria e instrucción. Este modelo pedagógico busca impulsar mediante la indagación los intereses y motivaciones de los estudiantes. Se facilita el intercambio entre docente y estudiantes y se busca la reflexión crítica de la sociedad. Objetivos de la pedagogía crítica. Fomenta la reflexión crítica en los estudiantes. Crea una generación consciente, capaz de identificar problemas y edificar soluciones. Logra que los estudiantes sean capaces de defender sus derechos y denunciar las atrocidades del sistema capitalista. La pedagogía constructivista. Esta pedagogía busca tomar como metodología de aprendizaje valorar a los estudiantes y sus conocimientos previos. A partir de ello, el docente puede guiar y mediar para el proceso de enseñanza. De esta manera, el docente busca fortalecer estos conocimientos previos de cada estudiante. Objetivos de la pedagogía constructivista. Fomenta la participación constante de los estudiantes.
Valora los conocimientos previos de cada estudiante en el salón de clases. El docente es agente de guía o mediador en el proceso de aprendizaje. Proceso pedagógico y diseño curricular. Preámbulo. El diseño curricular está en un nivel abstracto, puesto que es la planificación y organización del currículo, mientras que el proceso pedagógico implica las acciones concretas que se llevarán a cabo en el aula o en el entorno educativo que facilitarán el aprendizaje. Etapas del proceso pedagógico. Diagnóstico. Nos proporciona la información relevante acerca de las necesidades, intereses y características que presentan los estudiantes a quienes nos dirigiremos. Aquí se tendrá en cuenta recopilación de información inicial o información general acerca de los estudiantes. Observación de manera directa. ¿Cómo está la situación de aprendizaje? Evaluación formativa. Recopilar evidencias de progreso y dificultades en los estudiantes. Análisis de resultados a partir de los datos recopilados. Identificación de necesidades educativas. ¿Qué áreas se debe fortalecer o mejorar? Diseño de estrategias educativas. Plantear una estrategia que fortalecerá el aprendizaje. Planificación. Implica organizar, orientar y estructurar las actividades educativas. Para esto debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Análisis de contexto educativo en que se encuentran los alumnos a quienes nos dirigiremos. Establecimiento de objetivos. Estos deben ser claros, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y estar relacionados con los contenidos y competencias a desarrollar. Selección y organización de contenidos. Estos deben ser secuenciales, siguiendo una estructura lógica y coherente. Elección de estrategias y recursos. Proponer una estrategia adecuada y gestionar la implementación de los recursos pedagógicos que se necesitarán. Diseño de secuencia y temporalización. Plantear objetivamente la secuencia en que se presentarán los contenidos y el tiempo que cada punto de la secuencia tendrá. Evaluación y retroalimentación. Plantear la forma en que se medirá el logro de los objetivos, la forma y el momento de evaluación. Implementación. Al momento de pasar a la implementación, debemos partir por un plan estratégico. Por eso, debemos seguir pasos específicos para evitar brechas. Número 1. Definir los objetivos. Hacer preguntas para poder definir los objetivos esperados y hacer una lluvia de ideas sobre los posibles riesgos que puede llegar a tener el proyecto. Número 2. Realizar una investigación. Se debe usar herramientas compartidas de colaboración en equipo para compartir los objetivos del proyecto y recibir los comentarios de todos los colaboradores. Número 3. Identifica los riesgos. Se debe elaborar una lluvia de ideas para tener en cuenta los posibles problemas de trabajo a realizar. Número 4. Asigna tareas y responsabilidades. Nos ayuda a mejorar el proceso de trabajo. Hacer una división incrementa la efectividad y el desempeño en el campo. Número 5. Asigna los recursos. Es importante porque nos ayuda a disminuir los riesgos. Evaluación. Comunicación a los tutores. Los padres son muy importantes para que sus hijos tengan un buen proceso educativo. Por eso es bueno que ellos mantengan una buena comunicación y relación con sus hijos. Comunicación a los alumnos. Es importante que los alumnos se sientan cómodos con nosotros. Por eso, nosotros debemos transmitir seguridad. Retroalimentación. En esa etapa debemos identificar distintas maneras de evaluación para este desempeño, las cuales son calificar. Se formulan preguntas para indagar si el estudiante entendió o no el tema. Valorar. Apreciar los resultados acorde de lo aprendido. Expresar inquietudes. Se escuchan las dudas del alumno y las respuestas son de orientación. Hacer sugerencias.
Se escucha al alumno para comprender ideas nuevas. Con ellos buscamos orientar o resolver inquietudes, expresándose acorde a un pensamiento crítico. Principios del proceso pedagógico. El docente es el encargado de dirigir los procesos pedagógicos, de tal manera que éste se relaciona a lo cognitivo y de esa manera garantiza la formación de convicciones, capacidades e ideales del hombre, quien debe vivir de una manera activa y formadora en la sociedad. Los procesos pedagógicos en una sesión de aprendizaje. Punto número 1. Motivación. Es el proceso en el cual mediante el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés de los estudiantes por su aprendizaje. Punto número 2. Saberes previos. Los saberes previos son aquellos conocimientos que el alumno ya trae consigo de las escuelas y que éstas se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento o desarrollo. Punto número 3. Propósito y organización. Esto implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que logren, el tipo de actividades que van a realizar y cómo van a ser evaluados. Punto número 4. Problematización. Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se da cuando una persona se enfrenta con algo que no puede entender o explicar con sus propios conocimientos. Punto número 5. Gestión y acompañamiento. Este implica generar secuencias didácticas y estrategias apropiadas para los distintos saberes y asimismo añadir a los alumnos en su proceso de descubrimiento, suscitando la reflexión, crítica, análisis, diálogo, etc. Punto número 6. Evaluación, que es la pieza fundamental que se utiliza para obtener información sobre los alumnos y para poder tomar decisiones. Básicamente es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores de cada alumno y poder mejorarlos. Ahora pasemos a los casos del proceso pedagógico y diseño curricular. Caso número 1. Paulo es un docente que en cada una de sus clases de historia del Perú relaciona los hechos del pasado con los problemas que acontecen en el contexto nacional. Considera que el aprendizaje radica en la concientización de los estudiantes y la reflexión sobre los problemas de la realidad nacional. Caso número 2. Encontramos a una profesora de biología de primaria que ha trabajado por muchos años en el colegio citadino. Por cuestiones de salud ha tenido que pedir su cambio a un colegio en la provincia. Ella enfrenta ahora una clase que tiene un entorno educativo completamente diferente. Ella, como buena docente, hace su diagnóstico y establece que los medios tecnológicos son escasos en esa zona, por lo que adoptará su clase a utilizar a cosas que sean fáciles de encontrar en el ambiente. Así empieza por dar a paseos con su clase hacia los campos y empieza a hablar de las plantas y la tipología que se encuentra en ese ambiente geográfico. Caso número 3. Andrés es un joven que un día antes de su trabajo como profesor decidió salir de fiesta con sus amigos, quedándose toda la noche y olvidando por completo hacer su sesión de clase para el día siguiente. Al llegar la mañana se dirigió a su clase y al revisar su portafolio recordó que no hizo su sesión. Por ese error perdió el día, ya que no sabía cuál era el tema y no sabía cómo empezar la clase. Esta es una elaboración de material didáctico con el uso de las tecnologías TICS en el curso de Pedagogía, mes de julio del año 2023-1. Facultad de Educación, docente doctora Julia Tevez Quispe, y por los alumnos Edison Palacios Valdeón, Carlos Rivas Rodríguez, Victoria Quispe Cuya, Guadalupe Alejandra Bejarano Castillo, Angelino Andy Aroni Guabán. Muchas gracias.